¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal. Como todos ustedes saben, programa que se emite a través de Canal 14 para Santiago del Estero y para el resto del mundo a través de nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. También estamos en YouTube y también en Facebook para que revean cada uno de los programas, cada uno de los temas interesantes que quieran repasar en este ciclo 2013 de Fórum, que ya está llegando a su fin, que tiene todavía personalidades muy importantes para presentar y que además en diciembre va a realizar un raconto de lo mejor que ha ocurrido en el año para cerrar con un brindis, con una invitación a todos los que hicieron posible este hermoso ciclo 2013. Quiero agradecer como siempre a la gente de La Perla por la vestimenta habitual. Un saludo a mi amigo Elías Josami. Nos metemos ahora sí con el contenido del programa y algo que habíamos anunciado en el programa anterior. El doctor Humberto Bertaza va a estar en Fórum Jurídico Fiscal, un reconocido tributarista a nivel nacional, autor de numerosos libros, es actualmente presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una eminencia realmente que va a estar en nuestro programa en exclusivo para Fórum Jurídico Fiscal, el doctor Humberto Bertaza haciendo un análisis crítico, imperdible realmente, del sistema tributario argentino. Lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. ¿Acaso uno de los temas que más preocupe a los contribuyentes y al país en general es saber si el régimen tributario hoy instalado en nuestro país es suficiente o necesita modificaciones, mejoras, o lo que podríamos llamar una revisión integral de este régimen? De alguna manera, tratar de convertirlo en un sistema. Bueno, para charlar un poquitito de este tema, hemos tratado de invitar, y él ha accedido, al doctor Humberto Bertaza, muy conocido por ustedes, muy difícil de enumerar su currículum, pero podemos decir que actualmente es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, así que el tema le preocupa tanto como a nosotros. Y sabemos que lo ha tenido bastante profundizado y lo está estudiando cada día más. Precisamente por eso lo hemos invitado. Hola Humberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros acá en Fórum Jurídico Fiscal. ¿Qué tal, Ricardo? Y gracias por la invitación. No, al contrario, sabes que es un placer estar contigo charlando. Bueno, el tema central es un poco lo que acabo de decir. Si hoy con las pequeñas reformas que se hicieron, es suficiente para lo que el país necesita para seguir adelante, o si la verdad nuestro régimen tributario actual necesita de otro tipo de modificaciones. ¿Cuál es tu opinión en este aspecto? Bueno, indudablemente que las reformas que se hicieron no alcanzan y son absolutamente insuficientes. Yo creo que este tema habría que mirarlo de distintos puntos de vista, porque una óptica que uno puede desarrollar es, en base al objetivo que tiene un sistema tributario, es la recaudación fiscal, es decir, hasta dónde cumple o no los objetivos de recaudación. Y me parece que desde ese punto de vista, bueno, esto está cumpliendo los objetivos que se ha impuesto el gobierno. Pero por otra parte, tampoco basta esto, tampoco basta la recaudación de ingresos para financiar el gasto público, porque se requiere otro tipo de condimentos. Y me parece que los otros condimentos son fundamentalmente contribuir con el empleo, intentar evitar desempleo o situaciones marginales y básicamente fomentar el proceso de inversiones y de producción en el país. Desde este punto de vista, obviamente el sistema no está cumpliendo con los objetivos que debería tener, y por eso que en nuestro trabajo que hemos hecho sobre este tema del Consejo Profesional, hemos llegado a la conclusión, luego de un poco el diagnóstico de todo esto,
la necesidad de que ha llegado de poder analizar y discutir a fondo un sistema integral de modificación. Bueno, el tema central es que por ahora las modificaciones son simples adecuaciones y digamos que lo más profundo que se ha vivido en este aspecto son las últimas con respecto a la compraventa de bonos, títulos y además el tema de la distribución de dividendos. Pero en el resto parece estancado el sistema. ¿Cuáles serían, a tu juicio, los otros retoques que habría que hacer respecto de otros impuestos o de ganancias en sí? Yo creo que el pensar en una reforma seria, en una reforma integral y profunda, requiere fundamentalmente de instalar el tema en la sociedad. Yo creo que esto no es una tarea que está reservada solamente a los técnicos. Me parece que de distintas formas interviene toda la sociedad. Y de este punto de vista me parece que hemos pasado de una época en donde el tema de la reforma tributaria no estaba en la agenda política, como tampoco lo está hoy, pero por lo menos hemos pasado a una discusión desde el punto de vista de algunos partidos políticos en el proceso eleccionario. Me parece que este tema es positivo que se haya instalado el tema para la discusión, porque esto requiere fundamentalmente discusión, requiere análisis, no se puede pensar una modificación como estamos pensando de un día para el otro. Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que hay que realizar toda una serie de adecuaciones que cumpla fundamentalmente el objetivo de lo que es el impuesto en función de la capacidad contributiva de los contribuyentes. Este debe ser un tema central. Y el otro aspecto es que los aspectos de justicia, los aspectos de equidad, los aspectos de igualdad de armas entre el fisco y el contribuyente deben ser los principios en los cuales se fundamente cualquier reforma tributaria. Entonces, en este sentido, nos parece que uno de los temas centrales que debería modificarse en el esquema legal es contemplar el andamiaje del ajuste por inflación. Quizás es uno de los problemas centrales que hoy tiene nuestro sistema tributario, porque sabemos que desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, la consecuencia que hoy está ocurriendo es que los contribuyentes están pagando un impuesto sobre ganancias que son nominales o ganancias que no son reales, y esto termina produciendo un efecto altamente negativo de descapitalización. Entonces, ese sería, nos parece, uno de los aspectos que debe analizarse. Y si nosotros hablamos de la actualización contemplando factores de inflación, bueno, esto ya requiere toda una serie de normativas que tengan que adecuarse dentro del sistema tributario. A la par debería pelearse para que la inflación no crezca o de alguna manera neutralizarla definitivamente o que sea moderada para poder soportarla, digamos, y no tener que llegar a utilizar estas herramientas. Por supuesto. Ahora, por supuesto, porque en definitiva el sistema tributario es una herramienta de una política económica, ¿no? Entonces, obviamente esto tiene que estar enmarcado dentro de un tema económico. Y justamente nos parece que dentro de eso, un tema donde habría que analizarlo seriamente sería el tema del gasto público. Porque el gasto público, si nosotros vemos los números que tenemos de lo que se llama el tamaño del Estado ha crecido en forma espectacular, inclusive si uno lo relaciona con otros países de América Latina o inclusive de Europa, los países centrales. El incremento del tamaño del Estado ha sido espectacular. Entonces, obviamente uno no puede pensar en un sistema tributario si no piensa en una reforma del Estado en la medida que piense que el Estado está excedido en función a sus dimensiones. Como se suele decir, ¿no? Es decir, hablar solamente de recursos sin hablar de gasto es hablar de la mitad del problema. La mitad del problema, pero me parece que esto es importante señalarlo, Ricardo, porque acá durante muchos años siempre se ha hablado de los recursos en forma totalmente separada de los gastos. Y me parece que esto es un error. Quizás esto puede formar parte porque los especialistas en los sistemas tributarios en general mira mucho más el tema de recursos que el tema del gasto.
¿no? Pero yo creo que ha llegado el momento en donde hay que analizar seriamente el tema del gasto y seriamente el tema del tamaño del Estado. Claro, hay que llegar a una compatibilización entre ambos conceptos, ¿no? Tengo una pregunta que en realidad son dos. Una, ¿qué harías o qué pensás respecto de los impuestos patrimoniales? Y la segunda pregunta sería, ¿qué pasa con el impuesto a la herencia? Claro. Bueno, en este trabajo del libro azul de la reforma, el tema de los impuestos patrimoniales fue objeto de un muy largo análisis por parte del grupo que estaba encargado de esto, y se llega al criterio de que impuestos como el de ganancia mínima presunta, por ejemplo, por considerarse un impuesto distorsivo, debería eliminarse del sistema tributario. Y respecto del otro impuesto nacional que tenemos, que son bienes personales, la idea es que tampoco grava una manifestación idónea de capacidad contributiva. Entonces, desde este punto de vista, y partiendo de la base que la imposición sobre el patrimonio es una imposición también idónea, nuestra idea sería el de transformar el impuesto a los bienes personales en un impuesto al patrimonio neto global. Es decir, considerando los activos contra las deudas, que esto es lo que no está pasando en nuestros bienes personales. Ahora, este criterio que tiene este proyecto o este trabajo, en realidad parte de un requisito, y de ese requisito es que no haya una superposición con otros impuestos, como es justamente el que vos mencionabas, que es el impuesto a la herencia. Entonces nosotros partimos de la base que para que pueda aplicarse un impuesto al patrimonio neto, no debe existir a nivel nacional ni a nivel local ningún impuesto a la herencia. Hoy sabemos que existe, con lo cual en nuestra idea habría que derogar esos impuestos para poder aplicarse este impuesto patrimonial global. No solo existe, sino que se está propagando, porque ya hay dos legislaciones, exactamente. Legislaciones al respecto, lo están ¿no? aplicando y otros lo están pensando y analizando, ¿no? Exactamente. Humberto, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, así que para nosotros fue un gusto. Por favor, gracias a ustedes y un motivo de gran felicidad de haber vuelto a esta casa que me vio nacer, dicho sea de paso, en mi actividad profesional. Gracias a vos, Ricardo. Seguimos, vamos al piso. U24 tiene un plan para usted. U24, su vida, nuestro móvil. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Muchas gracias al doctor Humberto Bertaza y gran trabajo nuevamente de nuestro amigo y colega el doctor Ricardo Ferraro. Excelente trabajo como siempre de este integrante del equipo, un lujo como decimos para nosotros. Ahora momentos de meternos, contador Pena, en la continuidad del programa con la doctora Fabiana Iglesias Araujo. Va a tocar un tema muy importante referido a facturas apócrifas. Hay un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Stop Car, que habla justamente de este tema. Va a hacer un análisis de ello la doctora, pero además relacionando este último fallo con fallos de instancias menores, como puede ser la Luguense SRL, o con fallos de la misma Corte Suprema, como era el fallo Bildown. En definitiva, dos fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo tema que tienen puntuales diferencias y la doctora se encarga de marcarlo muy bien. Importantísimo en Fórum Jurídico Fiscal, la doctora Fabiana Iglesias Araujo. Sobre el tema de facturas apócrifas, ha habido una serie de fallos y también hay, bastantes procedimientos con respecto a este tema que ha hecho la FIP. Y realmente, conceptualmente, ha habido distintas interpretaciones, tanto por parte del ente recaudador como desde la justicia. Bueno, para charlar sobre este tema, estamos con la doctora Fabiana Iglesias Araujo, quien escribió sobre el tema no hace mucho tiempo y con quien queremos que nos cuente cómo ha seguido
en la jurisprudencia esta cuestión. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Bueno, primero, Ricardo, bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Es un gusto enorme estar acá con vos y bueno, poder compartir esta emisión con toda la gente de Santiago del Estero, con nuestros colegas de allá. Así que muchas gracias por tenerme en cuenta. Bueno, Fabiana, no hace mucho tiempo escribiste un artículo en un matutino de acá de Santiago, en el cual hablaste del fallo laluense, si no lo recuerdo mal, y en el cual comentaste el tratamiento de las facturas apócrifas. Yo te diría dos cosas. Primero, recordanos cómo fue ese fallo. Y segundo, ¿cómo continuó la historia? ¿Hay algo nuevo sobre este tema? Sí, con relación a la laluense y haciendo un breve resumen, recordemos que el fisco consideró impugnables las facturas aportadas por la empresa en su declaración jurada de IVA, toda vez que no podía ubicar a un proveedor y consideró que él mismo no tenía capacidad económica. Entonces el fisco había incorporado a este proveedor a la base APOC con posterioridad a las operaciones realizadas con la laluense. Pero esto era suficiente para el fisco para impugnarlos y hacer una determinación de oficio. Esto fue revertido el 31 de agosto del 2012 por la Sala 3 de la Cámara Nacional, que considera que no es suficiente lo aportado por el fisco, toda vez que la actividad investigadora del fisco no fue completa a fin de poder considerar APOC, a considerar no computables esos créditos fiscales. Entonces revirtió la situación y dejó sin efecto la determinación del fisco, que había sido apoyada por el tribunal. La laluense entonces a favor del contribuyente. Exactamente. ¿Cómo sigue la historia? Sigue sin tan buenas noticias, porque tenemos ahora muy reciente, del 29 de agosto del 2013, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso StopCar. En este caso, si bien no se trata de una impugnación por documentos incorporados en la base APOC, sí se trata de la impugnación de los documentos por determinadas condiciones de los proveedores. En este caso, la Corte toma en cuenta como suficiente actividad investigativa por parte de la AFIP que aporte los elementos contenidos en otra base de datos del propio fisco, que es el sistema registral. Entonces, puede verificarse que una empresa que está registrada con la actividad de venta al por mayor de prendas de vestir de cuero le factura a StopCar asesoramiento publicitario, que una empresa que está registrada con la venta al por mayor de productos cosméticos y de tocador le factura ciertamente a StopCar mobiliario para eventos y maquinarias para eventos, fotocopiadoras y otras. Y tercer proveedor que está en esta base registral de la AFIP como servicio de transporte aéreo de cargas, le factura refacción de inmuebles. O sea que sí hay una discrepancia. A ver, en StopCar tampoco se había podido ubicar a los proveedores. Adicionalmente, el débito fiscal por ellos declarados no era suficiente para cubrir los créditos fiscales que StopCar en el mismo periodo se había computado proveniente de estas empresas proveedoras. Pero si bien el fisco no sostiene que está en la base APOC, digamos que sabemos que para el fisco este es un camino que se ha visto cerrado, sí sostiene que hay esta discrepancia en la base registral. Lo que nos preocupa es que si bien los contribuyentes no tienen acceso a la base APOC y sí tienen acceso a esta base registral, no hay ninguna normativa en el ordenamiento nacional que imponga a un
sujeto pasivo en el impuesto al valor agregado a consultar cuál es la actividad del proveedor. Sigue vigente la Resolución General 1817 del año 2005, a través de la cual todos debemos, cada 6 meses, o tiene una validez de 6 meses, todos debemos consultar la constancia de inscripción de nuestros proveedores de bienes y servicios. Y en esta constancia aparece un código, que es el código de actividad. Pero ni esta resolución ni otra nos obliga a que verifiquemos si ese código coincide con los servicios que nos está facturando o con los productos que nos está vendiendo. Ahora, a tu juicio, si alguien tiene un código de actividad declarado, factura algo que no se condice con ese código, pero lo tiene declarado, pagó el impuesto, ha pagado el débito fiscal, lo sumó a sus rentas en ganancias, etc. ¿Vos considerás que esa facturación es improcedente? Ciertamente yo considero que en ese caso no lo sería y existen varios fallos que en el supuesto de pretender el fisco, en el caso que vos planteás, Ricardo, una determinación, una diferencia tributaria, sería un intento de enriquecimiento sin causa, porque entiendo que en tu pregunta partimos del supuesto que el proveedor sí había cumplido con el pago del débito fiscal por este documento que se está cuestionando. No es lo del fallo. No nos olvidemos que en Stop Car parte de la cuestión es que no eran suficientes los débitos declarados por estas personas, que además se corrobora esta diferencia en la base registral. Pero lo llamativo del fallo Stop Car es que la Corte está revirtiendo el criterio de la propia Corte en la causa Willow, Sociedad Anónima, del 27 de diciembre del 2011, donde textualmente decía que no puede subordinarse el cómputo del crédito fiscal en el IVA al cumplimiento de obligaciones sustantivas por parte de terceros con los que el contribuyente haya operado. De ahí es que nosotros pensábamos que si no puede subordinarse a obligaciones sustantivas, mucho menos podría subordinarse a una obligación formal como es mantener al día la base registral. Así que este fallo realmente nos preocupa, consideramos que agrega una nueva obligación administrativa a los contribuyentes que no surge de una norma legal, pero que lamentablemente vamos a tener que indicarle a las empresas que en el momento de consultar esta inscripción, a la que sí están obligados, verifiquen el código de actividad y corroboren que coincida con lo que el proveedor les está facturando, a fin de evitar una determinación de oficio que pueda llegar a la Corte y ser convalidada por esta. El título que yo le pondría a esta nota es Cambio de criterio de la Corte en materia de facturas apócrifas. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Muy buena exposición, realmente seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Esto viene a complementar todo lo que venimos haciendo en el ciclo de Fórum 2013. Recuerden ustedes que ya hemos hablado del fallo Laluguense SRL, hemos hablado del fallo Chávez, la señora Chávez. También con Ramón hemos tenido una charla muy importante referida al fallo Build-Down. Así que me parece que con este último fallo, el Stop Car y todo lo que hace la doctora Fabiana Iglesias Araujo, se viene un poquitito a complementar todo lo que veníamos hablando. Brillante la exposición de la doctora y muchas gracias a ella en las 2 veces que estuvo en este ciclo del Fórum 2013. Se está terminando el programa. Primero quiero tocar un tema muy importante. Está en plena vigencia la Ley 5534, modificada por la Ley 7051, artículo 178, en donde se establece el beneficio para aquellos jubilados que hayan abonado el total del impuesto inmobiliario en el año 2013, los beneficios o la posibilidad de acogerse al beneficio de la reducción total para aquellos jubilados que perciban el mínimo jubilatorio. Para aquellos jubilados que perciban hasta el doble del mínimo jubilatorio, se pueden acoger al beneficio de la reducción del 50%. Esto es impuesto inmobiliario y Dirección General de Rentas
de la provincia de Santiago del Estero. Ya se han publicado los requisitos. Bueno, hay que tener única vivienda, inscrita como bien de familia, presentar una nota. Todos los requisitos están claramente establecidos. Lo pueden ver en la página de grsantiago.gov.ar y también en todas las publicaciones que ha habido gráficas en estos últimos tiempos. Nos estamos despidiendo, me parece que era un tema importante también para destacar. El programa va a ser cerrado por una elección de la producción a través de su presencia femenina. Jimena es la que elige hoy el tema musical con Joaquín Sabina, un muy buen tema, contador, a usted le gusta. 19 días, solamente 19 días, pero 500 noches. Eso es lo que elige Jimena a través de Joaquín Sabina. Nos vamos, se termina un nuevo Fórum Jurídico Fiscal. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va a